El primer punto que tenemos que saber es que todas funcionan prácticamente de la misma manera. Todas son parecidas, todas son iguales, todas tienen el mismo principio de funcionamiento. Vamos allá. Tenemos que entender que ella tiene un voltaje de alimentación básico y lógico. Si no está llegando voltaje de alimentación, la placa no va a prender. Ok, verificamos que esté llegando voltaje a la placa. De ahí seguimos a la segunda posición de corriente, que es el fusible. Verificamos que el fusible, que trabaja en conjunto con el varistor, en todas las placas pasa eso, está en estado normal. Verificamos la continuidad del fusible, está bien. Pasamos para el segundo punto de la placa. Pasamos a la siguiente serie de pruebas que tenemos que ir haciendo, que es el transformador. El transformador toma el voltaje primario de la alimentación de la placa, que viene por el común, que está en el relé del compresor, y del neutro, que está en la placa, está identificado con N, y de ahí hace el voltaje primario. Ese voltaje primario es transformado a un voltaje secundario, generalmente de 13.5 voltios. Ese 13.5 voltios es bueno siempre medirlo en la salida, el secundario del transformador, porque hay muchas veces que el transformador se quema y por eso el aire acondicionado no prende. Verificamos, vemos que tiene voltaje de 13.5 voltios y pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Que esa corriente que sale del transformador es corriente alterna, CA, corriente alternada. Una vez que vemos que la corriente alternada está en el voltaje adecuado, generalmente es 12 o 13.5, ella pasa por el puente rectificador para hacer de corriente continua, corriente directa, corriente que no tiene onda senoidal, corriente que es como la que usan las baterías, que es como la que usan las pilas, corriente continua, corriente directa. Ese puente rectificador generalmente viene acompañado de un condensador capacitor, como lo quieras llamar, que él es un poco grande, está al lado del puente rectificador. Ese capacitador a veces, cuando la corriente pasa por un pico muy alto, ese capacitador, él se abomba o se quiebra. Pasan cosas con ese capacitador que da muchas veces para ver a simple vista. Verificamos que llega la corriente directa después del puente rectificador entre el negativo del condensador y el positivo de los diodos. Si está la corriente continua normal, seguimos en la búsqueda del problema de la placa. Vemos que el condensador y el capacitor está bien. Condensador o capacitor digo porque hay algunos países que lo hablan de otro término. Condensador, capacitador es lo mismo. Ok, vemos que está funcionando normal y que nos está llegando la corriente continua. Ahí vamos al regulador de voltaje, que es muy importante, también se quema mucho. El regulador de voltaje es un componente llamado 7805. Él ya toma la corriente directa, la corriente continua. ¿Qué va a hacer él? Él va a tomar los 13.5 voltios y lo va a bajar a 5 voltios. ¿Para qué? Porque el sistema digital de funcionamiento de la placa y la lógica funciona con 5 voltios. La lógica, la memoria EEPROM, funciona con 5 voltios. Vemos que está saliendo de ese regulador de voltaje 7805, que generalmente viene acompañado con un disipador de calor de aluminio. Vemos que él está saliendo y está mandando los 5 voltios. Ahí pasamos a hacer, nos adentramos más en la funcionalidad de la placa. Salimos del regulador de voltaje. Vemos que es, por ejemplo, el capacitador, el ventilador de la evaporadora que no está funcionando. ¿Cuál es la lógica? Yo tengo un TIX, yo lo prendo y le doy con la mano
al motor, a la turbina. Ahí sí yo veo que él gira con la ayuda de la mano. Generalmente siempre es el capacitador que está dañado. Hay otros métodos. Hay quienes tienen su capacímetro. Es solo desenergizar la placa, quitar la energía de ella y medir si el capacitador tiene la capacitancia pedida, que generalmente es 1, 1.5, 2 microfaradios, 0.75, algunas máquinas de 9000 BTU. Si tiene la capacitancia que dice la marca del capacitador, entonces el motor ventilador está dañado. Ok, pasamos a la siguiente hipótesis. Supongamos que es el compresor que no está entrando. El aire acondicionado, la evaporadora prende. Pero existe el problema de que no me entra el compresor. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar la situación del relé del motor compresor. ¿Cuál es ese relé? Uno negro que viene acompañado de las letras COM, de donde entra el terminal alimentado, que significa común, y de NO, que es la salida que va hacia el compresor, que significa normalmente abierto. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces del integrado, de la unidad integral, sale el voltaje de 5 voltios para accionar el relé. Otras placas usan 12. Simplemente tenemos que revisar el relé por qué voltaje está alimentado. Si vemos que está llegando el voltaje hasta el relé y él no me acciona, ya sabemos que es el relé que está malo. Simplemente sustituirlo. En algunos casos es el relé que no activa porque no sale la corriente del integrado. Ahí son otras hipótesis que ya vamos a ver más adelante. Si usted ve que el relé del compresor no activa, lo primero que tenemos que hacer es revisar el sensor de la serpentina. Algunas veces, muchas de las máquinas, por situación de programación lógica, ellas no marcan en el panel, en el display, ellas no marcan el error. Ellas no te van a decir hay error en el sensor, sino simplemente no entra el condensador, no entra el compresor. Entonces es muy importante siempre, viendo que no le llega señal de 5 o 12 voltios al relé, ver si el condensador de la serpentina está bueno. Ok, esos son dos factores que tenemos que ver. El sensor de la serpentina, que es el sensor que es de metal, que está conectado a la serpentina, que está encajado en el tubo. Y otra cosa es ver el sensor de ambiente, porque muchas veces también interfiere en la lógica de la placa y no hace mandar señal a algunas situaciones que pide el comando. Otras cosas, hay placas de aire acondicionado de 18 o 24.000 o 30.000 BTUs que no usan sistema digital para accionamiento del motor ventilador de la evaporadora. Entonces, ellas usan unos relés y esos relés activan el motor ventilador. Tiene 3 relés pequeños que activan la velocidad del ventilador: baja, mediana y alta. Muchas veces esos relés también tienden a dañarse. Y el mismo padrón, el mismo paso de verificación, si el relé está bueno o está malo, es el mismo que acabo de hablar, el padrón que se usa para hacer la prueba con el relé del compresor. Hay algunas personas que trabajan más con electrónica, que tienen una fuente de poder. Se regula a 5 voltios o a 12 voltios dependiendo del voltaje que indique el relé y se energiza y se prueba. Hay que probar que esté cerrado y abriendo, los dos encajes de terminales, tanto el común como el normalmente abierto. Si vemos que él cierra y abre cada vez que energizamos, quiere decir que el relé está bueno.
Y ahí se vienen agravando algunas situaciones, como son problemas de integrado cuando no funciona la lógica de la placa, cuando es problema de memoria EPROM. Ya ahí no hay muchas cosas que hacer, hay mucha situación que no hay muchas situaciones que podemos hacer. Muchas veces hay que sustituir la placa, porque es un poco más complicado y el costo-beneficio no es tan bueno para el cliente, o sea, no es tan bueno ni para el cliente ni para nosotros. Ok, si está una placa ahí en nuestro depósito, una placa vieja, y vemos que podemos aprovechar algún componente, ahí sí, pero esa situación de integrado de memoria PROM es un poco más complicada. Ahora, un fusible, un transformador, un puente rectificador, un condensador, un regulador de voltaje, o sea, eso es muy barato y siempre se puede encontrar a disposición. El componente 7805 que se quema mucho se consigue. Transformador lo podemos pegar de otra placa. Fusibles se vende. Relé de compresor se vende. Sensor de serpentina, sensor de ambiente se vende. O sea que lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces perdemos de ganar un dinero por no saber estas cosas tan simples y tan básicas de la electrónica. Una cosa que tenemos que entender es que la placa funciona con 3 voltajes. Funciona con la alimentación primaria, 220. De ahí nos pasa para el secundario, que es 13 voltios. Ese 13 voltios es rectificado pasado a corriente continua. Esa corriente continua en 13 voltios pasa para el 7805 y ahí se disminuye a 5 voltios. Y ese 5 voltios es lo que hace el sistema operativo y la lógica funcional. O sea, entendiendo esas cosas básicas, da para trabajar y arreglar una placa. Porque ya sabemos cómo hacer para identificar problemas, ya sabemos cómo hacer para identificar posibles fallas y posibles componentes quemados. Componentes que en la mayoría son fáciles de sustituir. La placa de la evaporadora no es un bicho de 7 cabezas. Todas las marcas funcionan con el mismo principio de funcionamiento. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? A través del sistema, eso es otro punto. Accioné el control y no me está activando la placa. En este caso es el receptor infrarrojo. Muchas veces marcas como Midea, marcas como, casi todas, cuando se vive muy cerca de la playa o estamos en lugares donde hay mucha humedad, como trabaja con 5 voltios de corriente continua, positivo y negativo, y son componentes muy pequeños, los sensores se humedecen. La parte de atrás del sensor infrarrojo, él tiene muchos componentes electrónicos, microcomponentes. Ahí por la humedad, él comienza a sulfatarse. Muchas veces usted con una escoba de dientes, con un cepillo de dientes, le pasa dieléctrico y lo raspa ahí con el cepillo de dientes y el control vuelve a funcionar sin ningún problema. O sea que muchas veces son cosas que podemos resolver en la casa del cliente de forma inmediata, de forma rápida. Son cosas que como técnicos tenemos que saber y aprovechar esos tics que se vienen aprendiendo, esas mañas en el día a día. Entonces, ¿cómo funciona la placa? Toma la corriente 220, la pasa por el fusible de protección por el varistor, de ahí la lleva hasta el transformador. El transformador se encarga de bajar la potencia, de bajar el voltaje hasta 13 voltios. Los 13 voltios pasan a 5 voltios y los 5 voltios se encarga de alimentar los sensores, de alimentar los integrados y de alimentar los relés para que me corten la corriente tanto del compresor y me corten la corriente también del motor ventilador. Eso es toda la lógica de las placas de evaporador de un aire acondicionado split. ¿Cuál es la otra
situación. Estoy hablando del split convencional, del split que manda una señal de prendido o apagado para el compresor. Estoy hablando de los aire acondicionados convencionales. Ya cuando es una placa de aire acondicionado inverter, en vez de salir por el normalmente abierto del relé, en vez de salir una señal seca de prendido o apagado y ya, por ahí va a salir una señal electrónica digital, que es el protocolo de comunicación con la placa de la condensadora. Eso pasa en algunos equipos también convencionales que tienen placa en la unidad condensadora. Pero ya eso vamos a dejarlo para otro video para que este no se haga tan largo. Y básicamente es eso. Podemos solucionar, podemos aprender. Y cualquier duda, dejen aquí en la caja de comentarios. Me dejan sugerencias, me dejan comentarios de algún tema que necesitemos hablar. Por favor, suscríbanse, me siguen en las redes sociales, le dan like, se inscriben. Es muy importante para mí, porque si no se inscriben, si no dejan like y si no hacen comentarios, el proyecto no va a poder seguir su rumbo, no va a poder seguir creciendo. Entonces es muy importante para mí la motivación de ustedes mismos a que me lleven a seguir contribuyendo en la enseñanza técnica y la enseñanza práctica. Un saludo y un abrazo de Brasil, Sao Paulo. Los quiero mucho. El día de mañana voy a estar viajando hasta la ciudad de Chapecó, Santa Catarina. Entonces es muy probable que no grabe contenido por algunos días. Un abrazo, los quiero mucho y Dios los bendiga.